Muy buenas noches, hermanos que se conectan. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, hermanos, Buenas hermanas. noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Hermanos, qué bendición verles. Yo sé que algunos es primera vez que están en una asignatura conmigo, a otros probablemente ya nos conozcamos de antes. A todos les envío un abrazo a la distancia. Estamos en distintas partes, probablemente en Chile o en el extranjero, pero el Señor está en todo lugar y estamos muy felices de poder iniciar este curso de hermenéutica bíblica. Probablemente algunos de ustedes tengan nociones sobre el tema y en este curso en realidad lo que vamos a hacer literalmente va a ser profundizar en la interpretación de la escritura, tema tan importante, tan relevante para nosotros hoy. Así que quisiera comenzar este tiempo de reflexión, de estudio junto a ustedes con una oración. Vamos a rogar al Señor su bendición, su asistencia durante este tiempo, estos 2 meses que vamos a estar estudiando juntos, que el Señor nos dé sabiduría para entender su palabra y también para que nos ayude a vivir conforme a ella. Así que, como estamos, hermanos, les voy a invitar a que tengamos un tiempo de oración. Oremos. Soberano Dios y buen Padre Celestial, en esta noche te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de que siendo tu pueblo podamos reunirnos con estas herramientas, en particular la telemática, para poder aprender más de ti, para poder conocerte más. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, que nos des sabiduría, inteligencia y que también, Señor, avives nuestros corazones para vivir una vida que te glorifique, una vida que te exalte, sobre todo, Señor, a ti. Ayúdanos en estas semanas, en estos meses que vamos a estudiar el arte de interpretar la palabra y que, Señor, tú nos bendigas, que nos des también una correcta administración de nuestros tiempos para cumplir con los requerimientos de esta materia, que bendiga, Señor, a mis hermanos que tendrán que leer, que tendrán que responder las actividades, los cuestionarios de esta asignatura. Ayúdales también a todos los que participan de este curso, en particular en la vida familiar, la vida eclesial, la laboral, la ministerial, que en todo lugar, Señor, donde mis hermanos te sirvan íntegramente, con todo el corazón. Y te rogamos que nos acompañe durante esta jornada también. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos queridos, yo quisiera, antes de comenzar a decir la clase misma, quisiera presentarme. Mi nombre es Sebastián Romero. Es muy probable que ya algunos me conozcan. No sé si ven en las reacciones que hay tanto en los celulares como en el computador. Si puede levantar la mano quienes han tenido clase antes conmigo. Ah, si puede alguien ahí manifestar. Yo he tenido clases con el profesor Sebastián Romero. De los presentes, ¿quién ha tenido antes clase conmigo? Ahí veo una mano levantada, hermano Claudio Sotomayor. Qué bueno volver a encontrarlo entonces. Valentín, hermano querido Valentín, desde la quinta región. Hermano Lidier Hernández también, que recuerdo. Qué bueno verles, hermanos. Bueno, entonces lo demás no mucho. Bueno, entonces vamos a comenzar presentándonos. Eh, Como ya les indiqué, mi nombre es Sebastián Romero. eh, Soy profesor, casado con Denise y padre de 2 niños que son muy pequeños. Mis hijos tienen 2 años y 6 meses respectivamente, entonces son muy bebés y eso significa un desgaste importante familiar, tanto de la parte materna, también algo paterna. Así que estamos felices de poder tener a nuestros 2 bebés. Yo, aparte de ser padre de los niños y esposo de Denise, soy pastor de la Iglesia Presbiteriana de Chile, especialmente del Presbiterio del Centro, plantando una iglesia en la comuna de Maipú, en la ciudad de Santiago. Aparte de
la vida ministerial. Yo de formación soy docente, soy profesor, y desde que salí de la universidad he desempeñado mis funciones docentes y también directivas. Tengo un magíster en gestión educacional y ya desde hace varios años, vamos para los 12 años, me dedico a la gestión educacional. Actualmente soy director de un colegio cristiano en la comuna de Peñaflor, acá en Santiago. Eso en particular, y gracias al Señor nos ha ayudado con eso, y con el profesor Cristian, el profesor Cristian Sepúlveda, tuvimos la oportunidad de escribir un texto de apoyo para los que se dedican a la labor teológica o a la escuela dominical, que se llama Educación Teológica en el siglo XXI. Así que en 2019 tuvimos esa bendición de poder publicar ese documento, que sin duda a los que quieran utilizarlo le va a ser de mucha bendición en su labor de educación teológica. En lo teológico, soy formado en el seminario de nuestra iglesia, en el Seminario Teológico Presbiteriano, y posteriormente hice un posgrado en Antiguo Testamento, Teología Antiguo Testamento, en un centro de posgrado que se llama Andrew Jumper en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Eso lo culminé, gracias al Señor, el año pasado, y es de mucho interés para mí la escritura, sobre todo la teología bíblica, en particular en el Antiguo Testamento, tema que me gusta, me apasiona mucho. Aquellos que probablemente hemos conversado algo, lo habrán notado, la pasión que tenemos por la palabra del Señor, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también es pasión, no dice no solo el Antiguo o no solo el Nuevo, la Escritura en general. Qué bueno que se pueda profundizar en alguna área en particular. Así que habiendo hecho esta presentación, yo sé que son muchos los que están aquí hoy, pero qué bueno ver sus rostros, que puedan conectar sus cámaras y para poder interactuar juntos. Yo quisiera aprovechar esta primera parte, esta primera sección, comentando sobre el programa mismo. Nosotros nos vamos a ver semanalmente, antiguamente era cada 2 semanas, ahora va a ser semanal. Tenemos la pauta, la ruta de aprendizaje, que la voy a presentar a ustedes. Yo sé que el profesor Cristian la subió, pero quisiera revisar solo la primera parte, porque tengo también lo que restan los módulos que siguen, pero creo que para esta ocasión nos conviene solo revisar la primera parte, hermanos, ¿ya? Entonces, no sé si ustedes logran ver la pantalla. Esto es lo que ustedes pudieron descargar de la plataforma de Educa, ¿cierto? Yo voy a minimizar aquí, hermano Valentín, si puedes bajar la mano, porque si no va a aparecer ahí en la primera parte. Eso, querido. Y quien quiera hacer consulta, hermano, ponga su audio sin problema, levante la mano, acá lo vamos a atender sin inconveniente. Voy a leer entonces hasta lo que contiene el primer módulo, ¿ya? El primero de los 4. Dice aquí, curso entonces hermenéutica bíblica, el tiempo estimado están 7 o 8 semanas, 8 porque la última es una semana de entrega de trabajos finales y de revisión, no porque el curso dure 8 mismas, sino dura 7 en particular, ¿ya? 8 es para la entrega de trabajos finales y las correcciones definitivas. Describiendo el curso, este es un elemento fundamental en la comprensión de las escrituras. Esta materia es el estudio de los métodos y procesos de comprensión del texto bíblico. La hermenéutica bíblica es el estudio de los principios que nos puede guiar en la comprensión e interpretación de las escrituras. Este curso busca presentar una introducción a la hermenéutica bíblica. Ya en virtud del tiempo, este es un estudio introductorio. Hay personas que se desmotivan cuando hablan de una introducción a. Quiero decirles que todo lo que introduce no necesariamente es breve o sucinto. En comparación con todo el material que se puede investigar y leer, claramente esto es una introducción. ¿Sabe lo que es una profundización? Leer el libro de Scott Dual y de Dale Hayes, ya las 500 páginas, más todo el material que hay sobre hermenéutica. O sea, calculando los libros publicados en español sobre hermenéutica, aproximadamente son 10.000 páginas. Entonces, cualquiera que se aventure a leer un libro como el que vamos a leer en este curso, el libro del hermano Gordon Fee y Stewart, que son 200 y tantas páginas, claramente que un estudio introductorio, más lo que el profesor va a aportar en esta jornada, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos con una introducción a la hermenéutica.
El objetivo es proveer una comprensión introductoria de los principios hermenéuticos reformados, su desarrollo histórico y capacitar al alumno a comprender e interpretar los distintos estilos literarios de las escrituras, ¿ya? Considerando lo versátil, lo amplio, lo diversos que son los textos de las Sagradas Escrituras. Específicamente nosotros buscamos preparar al alumno para la interpretación de la escritura, capacitar al alumno a entender los principios reguladores de la hermenéutica reformada y también orientar al alumno en comprender las diferencias y desafíos de los distintos géneros literarios de las escrituras. Solamente por mencionar algo, obviamente cuando hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento, notamos diferencias sobre los escritos, sobre el estilo en que se escribe, pero específicamente las historias, que es solo un estilo, ¿no? La narrativa histórica o la historia misma, podemos encontrar diferencias importantes tanto en la del Antiguo como en la del Nuevo Testamento. No es lo mismo leer el relato que aparece, por ejemplo, en Génesis o en el libro de Jueces, con la historia que se relata el de los apóstoles en el libro de los Hechos, de los apóstoles propiamente tal. ¿Y por qué? Porque el contexto histórico, porque la situación geográfica y también porque el lenguaje es diferente. Y todo eso, lo que envuelve la cultura, hace diferente la interpretación, ¿ya? Entonces, por eso es importante distinguir los géneros literarios y también los contextos en que se escribe la escritura. Contenido básico de los módulos, necesidad de la hermenéutica, lo que es la hermenéutica, el principio de la hermenéutica, algunos aspectos propios que se extraen de las escrituras respecto de la hermenéutica. En segundo, las herramientas esenciales de la interpretación. En tercero, el estudio de los estilos literarios del antiguo. Y en cuarto, los del nuevo. Ya en eso nos vamos a dedicar los próximos 2 meses. Las lecturas obligatorias. Para nosotros, la lectura obligatoria es este libro que yo tengo ahora en papel aquí. Se llama Lectura eficaz de la Biblia. ¿Ya? Algunas traducciones lo definen como manual de exégesis bíblica. Tiene distintos nombres, está en portugués. Yo de hecho lo leí en portugués cuando no estaba en español, pero esta traducción fue realizada en el 2007, imagínense, en el 2007 esta traducción, lo adquirí, las librerías que ustedes no tienen, es un libro maravilloso, es un libro introductorio con un lenguaje sencillo, pero a la vez muy profundo, ¿ya? La lectura eficaz de la Biblia. Este libro, queridos hermanos, es el que vamos a leer, ¿ya? De Gordon Fee y Douglas Stewart, La lectura eficaz de la Biblia, publicado por Editorial Vida en el año 85 originalmente, pero aquí está en la edición del 2007, ¿ya? Las actividades entonces que tenemos son los capítulos 1 y 2, capítulos 5, 9, 10, 11 y 12, y capítulos 3, 4, 6, 7, 8 y 13. ¿Y por qué esta diferencia? No porque atañe obviamente a áreas, no porque lo demás no sea importante, ¿ya? Entonces, en eso nos vamos a dedicar el próximo tiempo. Algunas lecturas recomendadas. Yo quise traer aquí algunos, porque de lo que está mencionado acá, lo único que no tengo a la mano, porque no lo encontré, es el libro de John Stott. Ya los demás los tengo todos aquí a la mano. Primero, mencionarles este. Robert Sproul. Yo actualmente hago un curso de hermenéutica en otro seminario y el libro de texto es este, el libro de hermano Sproul, cómo estudiar e interpretar la Biblia. Lenguaje también muy sencillo, pero como saben ustedes, hermano Sproul, Robert Charles R.C. Sproul, un hermano, un exégeta por excelencia, un maestro de la palabra. Yo creo que alguien que podemos sugerir abundantemente, absolutamente. Y lo bueno de material como el hermano Sproul es que la FLET también trabaja con material de estudio, ¿no? Preguntas, respuestas para cursos en grupos pequeños, etc. Entonces, material de hermano Sproul excelente. Otro libro que se sugiere aquí es este, Principios de Interpretación Bíblica del profesor Luis Berkhoff, ¿ya? Yo sé que Luis Berkhoff es asociado a la sistemática, a la teología, a la introducción de la teología sistemática, ¿no? Y tiene libros como el Sumario de Doctrina Cristiana, el Manual de Doctrina Cristiana. Es un teólogo sistemático por excelencia, pero un gran exégeta. Es un libro en un lenguaje un poquito más avanzado que los demás.
muy interesante, sobre todo el análisis histórico que hace de la interpretación bíblica, maravilloso. Este es uno de los primeros libros de hermenéutica que yo leí en mi formación teológica, por allá por el año 2006. Así que sugerible para ustedes el libro del hermano Luis Berkhoff, ¿ya? También tenemos, bueno, ya mencionamos a Stuart y el libro que mencioné al principio, ¿no? De Duval Scott y Daniel Hayes, Entendiendo la Palabra de Dios, Hermenéutica. Es un libro muy específico. Analiza específicamente los libros de la Biblia desde un punto de vista hermenéutico. Distinto de un comentario bíblico, distinto a un comentario exegético. Lo que entrega son herramientas para la interpretación de los distintos géneros en las escrituras y también para las distintas partes de la clasificación de la Biblia. Entonces, este libro es fundamental para quien se quiere ya aventurar una profundización en el tema de la hermenéutica, porque ya lo verán, no es un libro corto. Es parte de la, de la colección teológico contemporánea de la editorial CLIE, y por ende también un excelente material, ¿ya? ¿Alguien quiere preguntar algo? Hermano Hugo, Sí, por favor. no, solamente aparte del libro, por decirlo, de Gordon Fee, que tenemos que leer, ¿cuál usted, referente al orden de lectura, recomendaría a los demás, por ejemplo, de Sproul, Berkhoff y de Scott Duval? ¿Qué es lo que recomendaría usted? Muchas gracias. Con toda sinceridad, quien tenga formación previa en asuntos de hermenéutica, yo voy a sugerir ir por el libro de Berkhoff. Quien no tenga formación previa, voy a sugerir leer el libro de Sproul. Y quien teniendo esa formación, ya leyendo a Gordon Fee y leyendo a Berkhoff, no porque Sproul no sea importante, porque lo es de hecho, ya, pero ahí ya lanzar con el texto de Duval, que es más específico y más profundo en eso. Hay un libro también del hermano Juan, no sé si Juan Manuel o José María, a esta altura ya no sé cómo, pero J.M. Martínez, ya también publicado por editorial CLIE, que se llama Hermenéutica. Es un libro que no está sugerido acá porque no lo tengo a la mano, entonces hubiese sido muy impropio habérselos traído para sugerirlo. Pero es un libro que está disponible también en PDF, un excelente material. Hay varias cosas que yo voy a mencionar durante el curso de estas clases también que utilizo del trabajo de Martínez, ¿ya? Pero estoy hablando solamente de material en español disponible para ustedes. Algunas lecturas como sugeridas, ¿ya? Este que menciona acá, José M. Martínez, que mencionaba recién, Falacias exegéticas de Donald Carson, y algunos textos que están en otras lenguas, como el portugués, ¿ya? Originalmente este trabajo lo hacía el pastor Amós, brasilero, entonces él cita harto en portugués, pero yo hubiese citado un quinto que se llama La Biblia y sus intérpretes, por el autor que el apellido Nicodemus, Augusto Nicodemus López, ¿ya? Pero todo el que se quiera acercar a una teología bíblica reformada, voy a sugerir, hermano, leer los textos en español del hermano Walter Kaiser Jr. En español hay uno muy bueno, publicado por Editorial Vida, que se llama a esta altura la mente, hermano, me está fallando. Walter Kaiser Jr. Eh, es teología bíblica, ¿ya? Pero el nombre como inicia no lo recuerdo en este minuto, ¿ya? Pero ahí lo pueden... ¿quién me habla aquí? Sí, yo, Valentín. Hermano Valentín, te escucho, hermano. Sí, estaba recordándome de Walter Kaiser, que creo que una vez usted nos hizo leerlo un poco, Yo en mismo. el ramo de contexto del Antiguo Testamento. Creo que es hacia una teología del Antiguo Testamento, o el otro es predicación y enseñanza del Antiguo Testamento, algo así. Pero no sé si era uno de esos dos. Lean ambos, porque ambos son buenos, ¿ya? Entonces Sí, les sí, va son a buenos. ayudar. Lo bueno del segundo que mencionó el hermano Valentín recién, que es predicando desde el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Lo bueno de ese libro es que pese también a que es sencillo de leer, no usa un lenguaje sofisticado,
ni un escrito para los sofistas, ni nada por el estilo, un lenguaje bien acuicioso, bien sencillo de leer, pero entrega herramientas para la predicación en las distintas partes de la Biblia. O sea, cómo usted se sugiere que predique en los profetas, cómo se sugiere que predique en los salmos, cómo se sugiere que usted predique en las epístolas, y así, ¿ya? En la ley, por ejemplo, en el Pentateuco, importante, ¿no? Entonces, un muy buen material. Y un último documento, orar y trabajar, orar, elaborar en latín, la hermenéutica reformada de las Escrituras, en la revista de Fide Reformada, publicada en Sao Paulo, en Andrew Jumper, donde estudié yo, Paulo Anglada. Bien, lo que vamos a ver ahora entonces en este módulo 1, entre esta clase y la próxima clase, va a ser lo siguiente, ¿no? Primero, y solo esto para no mostrar más, ¿ya? Yo sé que ustedes lo tienen. Necesidad de la interpretación, la tarea exegética, la tarea hermenéutica y la traducción bíblica, ¿ya? Objetivos va a ser adquirir una visión general de la materia, comprender el papel y los desafíos del lector como intérprete, comprender el proceso de interpretación y comprender los desafíos de la traducción de las escrituras para la interpretación. Probablemente algunos de ustedes utilicen Biblias en castellano de traducción formal o de equivalencia dinámica. Y yo voy a especificar a qué me refiero con esto. Hay algunos hermanos que son mucho más llanos a utilizar la NBI por su vocabulario, por el lenguaje que utiliza. En cambio hay otros que son fieles a la Reina Valera. Yo sé que probablemente entre ustedes haya de esos, de ambos, ¿no? Hay otros que se acercan más a una traducción por lo cercano en el lenguaje y otros que se acercan más por la tradición. Voy a especificar ahora a qué nos referimos con esto. Toda vez que una versión de la Biblia castellana, en última instancia, es una interpretación. O sea, los hermanos que fueron usados por el Señor para traducir el texto bíblico al castellano, lisa y llanamente hicieron un trabajo hermenéutico. ¿Ya? Entonces, de eso nos referimos con esta clase. ¿Ya? Entonces, las actividades va a ser participar en la clase, el resumen del texto de Fee y Gordon Fee, y el cuestionario sobre la materia, y acá tenemos el libro que hay que leer, son las 2 semanas, 50%, el 50% la reseña bibliográfica, que ya ustedes lo vieron en su material, acá está como estaba antes, que un resumen. Reseña bibliográfica, les voy a decir ahora qué es lo que es, para que tengan claridad. Y finalmente, el otro 50% es un cuestionario de la materia, ya sobre lo leído. Entonces, hermano, hasta aquí quisiera saber si hay alguna consulta, algo que mencionar de lo que ya he dicho. ¿O sigo? No, está todo claro. Yo, profesor, Hermano Valentín. sí, bueno, en primer lugar, agradecer al Señor, bueno, por esta oportunidad, a usted también por el tiempo que se va a dar para esta semana de poder enseñarnos. Y bueno, personalmente, yo voy a estar haciendo hartas preguntas porque la parte de la hermenéutica, por lo menos a mí en lo personal, me gusta mucho. Yo creo que es una de las áreas más complejas dentro de las áreas de la teología a aprender. Porque esto es como aprenderlo y llevarlo a la práctica al tiro, es como súper práctico también, pero yo quería preguntarle sobre si usted conoce una obra, creo que de Milton Terry, sobre la hermenéutica. Yo he oído, pero no lo leo, no lo he leído, entonces no podría dar una impresión de Milton Ya. Terry. Ya, no, es que me dijeron que Milton Terry, que tiene un libro que se llama Hermenéutica también, es una obra clásica así como la de Portavoz, Berkhoff. publica, ¿Vida o Portavoz lo publica? No recuerdo. Lo que pasa es que salió una edición nueva y la editorial que publicó el libro es Doulos. Dulos, sí. Sí. Así que quería saber si tenía noción sobre ese libro. Te mentiría, hermano, no. Ya, ok. No. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? Bien.
Solo quisiera esclarecer cuando me refiero a una reseña bibliográfica, ¿a qué me refiero? Porque en el documento ahí que menciona lo que hay que hacer está especificado, hay una rúbrica, está mencionado muy detalladamente lo que se exige. Hermanos, es un escrito de 2 páginas, son 2 páginas máximo. O sea, no haga 3, ni 5, ni 20, porque por más apasionado que estemos escribiendo no es necesario. No siempre cuanto más se escribe es más profundo, ¿ya? 2 páginas que tienen que contener 3 cosas. Ya algunos que ya habían hecho reseñas bibliográficas conmigo lo recordarán. Primero, es una biografía del autor. Cuando son 2 autores, una biografía breve. Y me refiero a una biografía breve a no más de 2 o 3 párrafos. Algo muy corto. ¿Quién es Gordon Fee? ¿Quién es Douglas Stewart? ¿Dónde se formaron? ¿Dónde estaban? ¿Qué sé yo? ¿Qué hicieron? ¿Dónde enseñaron? ¿Qué publicaron? Segundo, un resumen del capítulo o capítulos leídos. Y el resumen literalmente es extraer las tesis principales de los autores. Ya más allá que un copiar-pegar, es resumir la tesis principal. Pero literalmente de lo que mismos autores dijeron. No hay que hacerlo en tercera persona. Gordon Fee dijo, no, no. El resumen justamente es extraer las tesis principales de los autores y que especifica y resumen. Y finalmente, un análisis del texto. Y ahí ya escribe usted. ¿Ya? Entonces, en el análisis es su reflexión. En el resumen es la tesis del o los autores. Eso aplica a toda la reseña bibliográfica. ¿Cómo se concluye una reseña bibliográfica? Independiente de que usted tenga que hacer la biografía, debe poner la bibliografía. Por ejemplo, si usted en su comentario, en su análisis, va, por ejemplo, a citar otro autor, en la bibliografía debe citarla. Tanto el libro como la revista, donde extrae lo que extrae. ¿Ya? Entonces, si yo voy a decir, en esto, Gordon Fee piensa igual que, no sé, Berkhoff, en su libro Hermenéutica Bíblica. Yo sé que algunos van a estar muy apasionados buscando a Berkhoff, buscando a otros autores, como Sproul, por ejemplo. Bueno, si va a citar a Sproul, cítelo con bibliografía. Si va a citar a Berkhoff, cítelo con bibliografía. Martínez, Duval, Scott, lo que sea, lo debe citar, ¿ya? Ahora, como es una reseña bibliográfica de 2 páginas, yo no veo que sea necesario citar a más de 2 o 3 autores aparte, en caso de que los cite. Pero no hay ninguna necesidad de citarlos, solo si usted lo considera importante y que completa su trabajo, ¿no? Su reseña bibliográfica. Entonces lo que vamos a hacer nosotros son reseñas bibliográficas, ¿ya? Entonces reseña bibliográfica de los 2 primeros capítulos del libro de Gordon Fee y Douglas Stewart, ¿ya? Que es Lectura Eficaz de la Biblia, ¿ya? Y eso es lo que lleva a su calificación. Yo les envío a ustedes la rúbrica, en función de eso yo me voy a guiar, voy a dar siempre alguna sugerencia, a veces siempre cito más lecturas para mencionar, yo por citar no nos vamos a quedar. Así que eso va a ser bien entretenido este tiempo. Yo sé, mire, parece que alguien puso un signo de pregunta. Ah, fecha de entrega. Es al finalizar el módulo, hermano, se termina hoy día que el lunes partimos, este domingo que viene es la primera semana, el siguiente domingo es la fecha de entrega. ¿Ya? O sea, no soy muy amigo de pedir las cosas el domingo, probablemente por mi convicción, hermano, yo lo voy a pedir para el lunes a primera hora, ¿ya? Para no pedir cosas el domingo, ¿ya? Pero estamos hablando de lunes a las 8 de la mañana. Supone eso que usted no trabajó el domingo, pero no quisiera yo pedir cosas el día del Señor, ¿ya? Porque eso ya supone trabajar el día que el Señor nos dio para descansar y para meditar en su palabra y congregarnos y adorar al Señor. Así que, aunque sea un tema que es de interés cristiano y que en realidad estamos formándonos bíblicamente o pastoralmente, esto sin duda que es un trabajo igual. Y el Señor nos llama a descansar de nuestra obra, porque el Señor trabajó 6 días y el 7º descansó. El día del Señor, que el día domingo congregue, se adore el Señor, descanse con su familia, no se estrese por el trabajo de Educa, si no lo hizo
considere administrar mejor su tiempo y hacerlo antes. ¿Ya? El Señor nos da 7 días y el séptimo es para que podamos adorarle a Él. ¿Ya? Me ha pasado, amigo, que soy pastor de la iglesia, hermanos que no van a la iglesia porque tienen que tener sus trabajos. No haga eso. Eso no glorifica al Señor. ¿Ya? Así que por eso, por convicción, acabo de decirme recién, no el domingo, el lunes a las 8 de la mañana. ¿Ya? Disculpe, hermano, el lunes a las 8 de la mañana en la entrega. ¿Alguna otra consulta, queridos hermanos que están presentes? No, bien, vamos a entrar en materia entonces. Si tienen alguna consulta, por favor, abren su micrófono. Sin ningún problema yo puedo atender a vuestra pregunta. Déjenme buscar donde dejé el PowerPoint. Aquí está. Profesor, una consulta. Hola. Sí, hermano Ezequiel, ¿cómo está, hermano? Bien, gusto poder conocerlo. Tengo un poquito más la cobertura, así que por eso apago la cámara. Soy de acá del campo, así que aquí se me está ayudando, ¿ya? Consulta. Ya usted nombró, a ver, en las instrucciones aparece un libro que hay que leer. La verdad es que la hermenéutica, para mí la verdad es algo que me cuesta un poco, no tengo mucha experiencia en esto, así que para mí voy a tener que esforzarme más que el resto de mis compañeros para esto, porque para mí es algo que me cuesta, no la entiendo muy bien, así que por eso usted nombraba unos libros cuando, o sea, perdón, la pregunta es, en la instrucción aparece un libro, pero usted ahora acaba de sugerir 4 libros más. Cuando se haga este trabajo que hay que hacer, ese trabajo se hace exclusivamente del libro que nosotros estamos leyendo, de la lectura obligatoria solamente, no de las sugerencias, digamos. Exacto. Eso. Las sugerencias son sugerencias. Ya. Son para el que tiene más interés, tiempo y quiera dedicar ganas al estudio. Y sin duda que yo soy de la idea de propiciar ese interés en todos ustedes, como generar ese interés. Pero lo obligatorio es lo que se entrega. Y hasta ahora vamos a leer solo obligatoriamente Gordon Ya. Fee y Douglas Stewart, ¿ya? Lo demás es acompañamiento, es importante. Y quise profundizar en qué consistían los libros de los otros hermanos, porque son bien buenos también, ya para que los puedan consultar ustedes. Eso, mis hermanos queridos, comenzamos entonces con esta introducción a la hermenéutica, ya este material que está aquí. ¿A qué nos referimos con la hermenéutica? ¿Qué es esto? Yo sé que algunos de ustedes están en una primera clase en torno a este tema de la hermenéutica. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ya? Bueno, primero, entender que esto es una ciencia de la interpretación del texto bíblico, pero a la vez es por algunos considerado el arte de la interpretación de la Biblia. ¿Y qué distingue la ciencia con el arte? Porque suena parecido, pero no es igual. Nos estamos refiriendo, ¿con qué nos referimos? Sí, hermano Hugo, sí, la clase está siendo grabada, así que ahí lo vamos después a subir a la plataforma. ¿A qué nos referimos con esta distinción entonces entre ciencia y arte? El arte es la labor de generar alguna acción. La ciencia, en cambio, busca el conocimiento. No se entiende la ciencia en el marco del positivismo, ni tampoco en el marco de cómo se entiende la hermenéutica en la edad moderna, pero cómo se entiende la ciencia en la edad moderna, o como la entendemos hoy, ¿no? Como método científico. No, no. Ciencia literalmente significa conocimiento. Y por tanto, cuando nos referimos a que es una ciencia, nos referimos que tiene estudio o, o busca estudiar algo, ¿no? ¿Y qué es lo que busca estudiar? ¿Cuál es el objeto? Es el de estudio de la palabra del Señor. A eso nos referimos con la hermenéutica bíblica. En la palabra griega hermeneu significa literalmente interpretar, ¿ya? Y era propio en la mitología griega del dios Hermes, ¿ya? Que era el que interpretaba, ¿ya? Ahora, quisiera que leamos este texto que está mencionado aquí en Hechos 14, 11 al 15.
Si van conmigo en la lectura, los que tengan Biblia a la mano, dice así la palabra del Señor, 14, 11 al 15, yo leo la versión Valera, ¿ya? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: ¿por qué hacéis esto? Dice aquí literalmente diciendo: ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué es lo que hicieron estas personas que estaban ahí en Listra? Interpretaban algo que era propio de su tradición, de su cultura griega, que era que se había aparecido frente a ellos por las señales que daban Júpiter y Mercurio. O sea, ellos creían que era eso, ¿no? Pablo y Bernabé, que estaban ahí, les dicen: no, cuidado, atención, no, somos hombres como ustedes, rasgan las vestiduras. Y les vienen a presentar que se arrepientan de esas vanidades, de esas cosas superfluas que van a pasar, que van a acabar. Hay un autor que se llama Michael Green, que escribe un libro que se llama La evangelización en la iglesia primitiva. Y él, entre tantas cosas que menciona en su libro, publicado por Nueva Creación, él refiere una tesis bien interesante y dice que en el primer siglo los romanos, sobre todo los romanos, creían y consideraban y asumían que los judíos eran ateos, pero no ateos en el sentido de que hoy se entiende a los ateos, que niegan la existencia de Dios, ¿no? Y que tienen argumentos científicos que buscan decir eso, ¿no? Sino ateos en el sentido en que no son encontradas sus divinidades. Los dioses griegos y los dioses romanos eran encontrados, había esculturas a esos dioses. No obstante, los dioses o el Dios de los hebreos no era posible encontrarlo, no era posible identificarlo. Y cada vez que se sobresalían, tanto a profetas como a apóstoles, como siendo estos divinidades, cada uno hacía frente a esa afirmación y rechazaban absolutamente y rotundamente eso. O sea, el Dios a quien servimos no es posible verlo, ni tampoco es posible palparlo como se palpan los dioses falsos, ¿ya? Por eso es relevante mencionar que en el contexto en que se escribe el libro de los Hechos, existía tal forma de entender la divinidad, como en el caso de los griegos. Eso es introductorio solamente. Una palabra interesante que se debe destacar aquí es la palabra exégesis. ¿Y en qué se diferencia la exégesis de la hermenéutica? Es una pregunta que nos vamos a hacer ahora. La pregunta de la exégesis es: ¿cuál es el sentido original del texto bíblico? La hermenéutica busca preguntar, ¿no? ¿Cuál es el significado del texto hoy? Por ende, cuando me refiero a la pregunta ¿cuál es el significado original del texto?, estoy diciendo literalmente sacar a la luz lo que el texto dice. ¿Cuál es la antítesis de sacar a la luz? Oscurecer. ¿Cuál es la antítesis de sacar a la luz lo que el autor y lo que el texto dice en su sentido original? Es oscurecer u ocultar lo que el texto menciona. Por tanto, ¿cuál es la antítesis de la exégesis? La antítesis de la exégesis es la eisegesis, ¿ya? En otras palabras, por así decirlo, la exégesis tiene como propósito sacar a la luz lo que el autor y lo que el texto original quiso realmente decir. Y la hermenéutica es la ciencia o el arte de interpretación, o en otras palabras, las herramientas para poder entender lo que los autores mencionaron de forma exegética
y su respectiva aplicación para nosotros el día de hoy. Por eso la hermenéutica se relaciona tanto con el texto original, que es lo que busca la exégesis, también como con nuestro tiempo, nuestra cultura, ¿ya? Porque no es lo mismo leer la Biblia como si estuviésemos en el siglo XXI, con lente del siglo XXI, como piensa la gente del siglo XXI, como habla la gente en este actual siglo, a cómo pensaban los autores originales. ¿Y cómo yo puedo saber lo que pensaban, lo que decían y lo que hacían los autores originales? Estudiando texto de los originales, ¿ya? Tanto histórico como gramatical. Y después me voy a referir a qué mencionar a qué me refiero con lo histórico y gramatical. Por tanto, cuando nos referimos a la hermenéutica, hablamos de la interpretación en tres fases: observación, interpretación y aplicación. ¿Ya? Profundizamos, escudriñamos las escrituras para observar, interpretar y aplicar. Eso es lo que se hace, sin saltar el orden. Yo no puedo leer un texto y aplicar lo que a mí me place aplicar. Quien realiza esa labor es un exégeta. ¿Qué es lo que hace un exégeta? Oscurece o falsifica lo que el autor original quiso decir. Por tanto, si yo leo un texto bíblico, con esa lectura de ese texto bíblico puedo decir lo que a mí me plazca que diga. Puede sonar medio herético lo que voy a decir, pero así es, hermano. Lamentablemente las sectas se toman de esto. Se utilizan textos a antojo, a piacere, como se gusta y como se le plazca, para decir lo que ellos mismos quieren decir y no lo que el texto está diciendo. Voy a dar un solo ejemplo. Yo sé que ustedes se van a identificar con lo que voy a mencionar. Dice la palabra de Dios, así, abro comillas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Te has sentido batido? El Señor te fortalece. Todo bien hasta ahí. ¿Sientes que necesitas recursos? ¿Sientes que el Señor te está llamando a ser millonario? El Señor te fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Estás careciendo de bienes materiales? Dios quiere que seamos prósperos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se empieza a amalgamar una idea que, si bien es cierto, es bíblica, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aplicando a la vida conceptos que tienen nada que ver con lo que Pablo quiso decir a los filipenses. ¿Cómo yo puedo saber a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Primero, leyendo el texto, lo que también se entiende como la perícopa. Póngale tilde la I, perícopa, que es el párrafo del texto. O sea, leo Filipenses 4:13 en su contexto y voy a entender que Pablo no se está refiriendo ni a ser millonario, ni a tener las propiedades que quiera, ni a ser un gran líder mundial, ni nada por el estilo. Esas actitudes megalomaníacas que hay en algunos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, queda derrumbado al leer Filipenses 4 en su contexto. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Por todo y para todo estoy preparado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esa parte de la dificultad, esa parte de la tensión, esa parte del hambre, de la persecución, de los azotes, la omiten cuando quiero decir a mi antojo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pelique, no sé a qué se refiere la pregunta, no entendió. A todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a eso me estoy refiriendo. ¿Ya? No, que usted dijo, usted, profesor, dijo que se llama, no sé si lo pronuncio bien, película, algo así, cuando uno lee. Eso. Vamos a escribirlo entonces aquí al tiro, hermano querido. Eso, por favor, eso era, que no le entendí bien lo que decía. Eso, Por favor. perícopa. ¿Ya? Perícopa. Perícopa. Eso. Perícopa. Ya. Ni un problema, hermano. Ahí está, escrito, Ya, perícopa. Está en el chat, ¿ya? Sin ya, problema. gracias. Ahora, para reforzar la idea que mencionaba recién, observar la palabra de Dios para conocer qué dice, interpretar para entender lo que dice o el significado, y finalmente la palabra de Dios para vivir lo que dice, o sea, lo que debo hacer. No es solo llenar el conocimiento, no es solo aprender, sino también vivir
la sabiduría misma entonces está supeditada a la vida, a la práctica cristiana. No está supeditada a cuánto puedo saber, ni cuántos versículos puedo repetir, ni si aprendí griego y hebreo, ni arameo. No, no, no. O sea, el propósito de los intérpretes es glorificar al Señor. Pero van a glorificar al Señor si entienden lo que leen. Y si entendiendo lo que leen, entienden claramente lo que leen y viven la vida conforme a lo que están leyendo. Eh, Ahora, el propósito fundamental es obedecer la palabra santa del Señor. Y no es un mero conocimiento de la Escritura. Leer es bueno, pero estudiarla mejor y vivirla es excelente. En otras palabras, hay un concepto teológico bien interesante que se llama ortodoxia, ortopraxis, ortopatía. La ortodoxia busca una correcta interpretación, una correcta doctrina. La ortopraxis busca una correcta práctica, una correcta vida, pero no solamente basta hacer y saber, sino también correctamente sentir que las emociones de los cristianos, de los intérpretes, que también estén sometidos al Señor. No hablar en función solo de corazonadas, acá decimos de tincadas, no me parece que esto es lo que quiso, no, yo creo que esto otro. No, primero lea bien el texto para que su doctrina sea saludable. Y junto con leer el texto para una doctrina saludable, pídele al Señor asistencia para poder vivir obedientemente la palabra y sentir y experimentar en sus emociones, porque también somos seres emocionales, absolutamente espirituales, para poder en todo tiempo y lugar glorificar al Señor. Vamos a leer entonces, hermanos, ahora Proverbios 30, 5 y 6. Yo quiero saber si hay algún voluntario o voluntaria que lo pueda leer, hermanos. Proverbios 30, 5 y 6. No podemos leer más textos, pero vamos a partir con este. Alguien que pueda poner su micrófono y poder oír qué dice Proverbios 30. Amén. Proverbios 30, Amén, hermano Hugo. 5 y 6. Así es. Amén. Amén. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amén. Wow. Entonces, la palabra de Dios es suficiente. Este ánimo que algunos creyentes tienen de poder ayudar a Dios con sus interpretaciones, con su ilustrada sabiduría y pensamiento para poder ayudar al Señor porque faltó algo incluir ahí, están absolutamente equivocados. Yo pienso que deben reconocer, prosternarse, humillarse delante del Señor, reconocer que la palabra de Dios es suficiente. Esta idea, ¿no?, del que añade es hallado mentiroso, a diferencia de entender que, a los que esperan del Señor Él va a ser escudo para ellos, a los que creen que la palabra del Señor es para ellos. Por otro lado, también van a rechazar cualquier adición a lo que el autor bíblico, a lo que la palabra del Señor quiso decir. Por tanto, yo recuerdo el llamado que hizo el Señor para los diáconos en Hechos capítulo 6, donde se muestra que las viudas de los hebreos estaban siendo desatendidas, la viuda de los griegos estaban siendo desatendidas en desmedro de la de los hebreos, ¿cierto? Le pareció bien al Señor, a través de los apóstoles, llamar a la multitud para escoger a 7 varones. 7 varones que serían llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, que tengan la capacidad para servir las mesas. Mientras tanto, dijo ahí Pedro, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa es una de las principales funciones de los apóstoles, relatado en Hechos capítulo 6. Por tanto, ¿cuál es la tarea del intérprete de la Escritura que se dedica a enseñar la palabra? Es orar y dedicarse a estudiar la palabra. Y un llamado importante que hago, hermano, yo sé que todos ustedes son de diferentes iglesias, contextos denominacionales,
Si el Señor le llama a servir por su sola misericordia, a enseñar, bueno, dedíquese a eso. Lea, profundice, aprenda. No se pare frente a una congregación a decir lo que ahí vamos a ver cómo nos va. Olvídese de eso. Pero dedíquese a estudiar la palabra del Señor en compañía con la oración. No le quite la oración al estudio y tampoco le quite el estudio a la oración. Lea y estudie. Este texto va a ser profundizado más adelante, pero vamos a leerlo ahora, ¿ya? Esdras, sacerdote y escriba, es definido como un erudito en las escrituras y estableció 4 aspectos de la hermenéutica. ¿Algún otro voluntario que pueda leer Esdras 7:10? Yo, Amén, hermano Valentín. Esdras 7:10, dice lo siguiente. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Perfecto. ¿Qué es lo que hizo Esdras? Estas 4 cosas. Preparado el corazón para inquirir, es la palabra que ocupa la Valera, ¿cierto? Aquí se dice investigar. Pero aparte de esto, no solamente es preparar el corazón, investigar, sino cumplir y posteriormente enseñar. O sea, el que busca enseñar como principal función del intérprete está equivocado. Lo que hace el intérprete, en primer lugar, es tener una ortopatía, es preparar el corazón, lo que yo mencionaba hace un momento, ¿no? Tener un corazón correcto delante del Señor. ¿Y qué es eso? Someter todas nuestras ideas, nuestros intereses, nuestras voluntades, propósitos, pasiones, todo lo que en realidad esté en lo profundo de nuestro corazón delante del Señor y disponerlo para conocerle más, para saber más de Él. Pero no solamente esto, sino preparar el corazón con un objeto que es inquirir en la ley del Señor. Así lo leyó el hermano Valentín. Inquirir la ley de Jehová. Fíjense la importancia que tiene la ley de Jehová en la vida del pueblo que viene llegando del retorno de la esclavitud, del retorno del exilio. Aquí se menciona este interés de volver a la ley. Fíjense, los hebreos no tenían la Biblia de la forma en que la tenemos nosotros ahora. No sé si usted tendrá más de una Biblia, pero hoy día en las casas de los cristianos tenemos 2 Biblias, 3, 5, 20 Biblias. Biblia para el desayuno, Biblia para el almuerzo, Biblia para la mujer, Biblia para el hombre, Biblia para los niños, Biblia en lenguaje actual, la Biblia del oso, ¿ya? La Biblia del león, qué sé, cualquier. O sea, hay Biblias, hermanos, no lo digo de forma peyorativa, porque existen todos esos tipos de Biblias, ¿sí? Antes no existía eso. Los hebreos no tenían la Biblia. Ellos lo que tenían era la lectura de la ley en la sinagoga. Y lo que se hacía en la sinagoga era literalmente leer la Biblia y meditar en la lectura. Con esa lectura y con esa meditación y con esa reflexión, ellos preparaban el corazón. Cuanto más nosotros, hermanos, que tenemos la palabra del Señor por su sola misericordia en nuestras manos constantemente, y somos bien poco diligentes a veces en invertir tiempo en eso. Ya, y finalmente dice acá, y para cumplir, dice aquí, y para cumplirla. O sea, lo que hace el intérprete no solamente preparar el corazón y saber, sino cumplir. Ya cumplir. Vivir lo que aprende, vivir lo que sabe. Cosa que es tan difícil, ¿no? ¿A cuánto les cuesta mucho más cumplir que saber? Yo sé que hay algunos que piensan, ¿no?, que nos cuesta el aprendizaje, pero créame, hermano, que cuesta mucho más vivir lo que aprendemos. Y más vale que sepamos un poquito menos y que cumplamos más antes que sepamos mucho y cumplamos nada de lo que sabemos. Que vaya de la mano esto, ¿no? Y finalmente lo que hizo Esdras fue enseñar, ¿ya? Enseñar en Israel los estatutos y decretos del Señor. Esta idea de los estatutos y decretos está, pero desde principio hasta el final.
Porque el propósito de enseñar los estatutos y decretos es que el pueblo de Dios sea sabio, ¿no? Camine en sabiduría. Y finalmente, recordemos las palabras de Pablo a Timoteo en la segunda epístola, en capítulo 3, versículos 16 y 17. No sé si alguien lo querrá leer o recitar, porque es un texto muy conocido, ¿cierto? Toda escritura, ¿alguien quiere mencionarlo? Toda la escritura es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, amén. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Estas 4 expresiones que utiliza ahí el apóstol Pablo, la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿cierto? La utilidad de la escritura es enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. El primer y último aspecto envuelve lo positivo, el segundo y el tercero, lo que está entre medio, lo negativo, la corrección, el remesón, el tirón de oreja, se puede decir en vil chileno, ¿no? Enseñamos e instruimos diciendo lo que hay que hacer, pero se redarguye y se corrige cuando sabiendo lo que hay que hacer no se hace. Justamente ese propósito, tanto de decir sí y decir no, es lo que tenemos frente a nosotros, la escritura. Yo sé que esta es parte del Antiguo Testamento, cuando hemos estudiado teología del Antiguo Testamento, pero lo voy a recordar ahora. La ley de Moisés o la ley de Jehová no son 10 mandamientos, son 613, de los cuales 365 envuelven una connotación negativa. No haga esto, no haga lo otro, no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Pero los sí o los connotación positiva son menos, son 243, si la matemática no me falla, la resta, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Entre otras cosas. Bien, el propósito de la escritura es hallar la perfección. Pero como estamos en un ramo de hermenéutica, ¿a qué nos referimos con lo perfecto? Porque si Pablo dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿debo leer perfección con los lentes del siglo XXI? Porque con los lentes del siglo XXI yo puedo entender perfecto es algo que está perfecto, sin error. ¿Estará queriendo decir Pablo que el hombre de Dios sea sin error, sin faltas? Fíjense ustedes que la expresión que utiliza en griego Pablo es teleios, cuando dice perfecto. Y teleios no es perfecto en el sentido que se entiende perfección hoy, que significa sin error, sin mancha, sin falta, sino literalmente como algo que está direccionado hacia, ¿ya? Hacia algo, como un dirigido hacia o teledirigido hacia ser como alguien o como algo, a fin de que el hombre de Dios vaya encaminado, en otras palabras, ¿ya? Teledirigido o guiado. Y en ese guía, en esa fortaleza, en esa dirección, estar preparado para las buenas obras, para toda buena obra, dice ahí. Por eso el apellido final, la buena obra, es lo que envuelve esa razón de ser de la escritura, ¿no? Nuevamente esta mixtura entre teoría y práctica, entre conocimiento y praxis cristiana, ¿ya? Reitero, ortodoxia, ortopatía y también ortopraxis, ¿bien? Aquí vemos lo que mencionaba hace un ratito. Él había preparado el corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Y en resumen, humillar el corazón es la virtud básica que tenía el Señor. Hay personas que dicen, hermano, yo estoy orgulloso de mi humildad. Quien se asuma humilde ya no lo es. El único que tiene esa capacidad de decir, síganme a mí y vean que soy manso y humilde de corazón es el Señor, porque si el Señor dice que humilde es porque es humilde. Cualquier persona que le diga a usted, oiga, yo soy humilde, no lo es. Y hoy día en particular hay que distinguir entre la humildad y la falsa modestia, que están solapadas. Quien diga, ¿no? No, yo esto cosita nomás, que yo, pero lo que se busca con esa minimización, en Chile estamos, pero
colapsado de la falsa modestia. Lo que se busca justamente es el engrandecimiento. Eh, Hermano, si el fin principal de los creyentes, yo te digo desde nuestra símbolos de fe reformados, ¿no? La primera pregunta de nuestro catecismo, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y respondo a eso: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Los que glorificamos al Señor lo decimos en serio. La gloria de Dios sobrepasa cualquier interés humano y personal. Y por misericordia el Señor nos da el privilegio de poder gozar de Él. Glorifico al Señor gozando de Él, disfrutando de sus bendiciones y también asumiendo sus correcciones, que son importantes para nosotros. También investigar diligente y minuciosamente la palabra del Señor, obedecer la palabra de Dios. El fin de la interpretación y predicación de la Escritura es la obediencia antes que los sacrificios. Dice el salmista en el Salmo 51, porque no quieres sacrificios que yo daría, pero el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón contrito, el corazón humillado, envuelve obviamente la obediencia. Y finalmente enseñar a predicar con integridad y autoridad moral la palabra del Señor. La predicación con autoridad es la que el Señor nos da, pero también la que demuestra una vida de obediencia al Señor y a su palabra. Y el contexto siempre es y será la Biblia y nada más que la palabra del Señor. Yo quiero saber, hermanos, si hasta aquí de lo que hemos visto sobre el texto de Esdras, de Proverbios, de Pablo a Timoteo 3, ¿hay algún comentario que hacer? Yo, como estoy proyectando, no veo todos los rostros, todos los que están participando, pero yo quisiera saber si hay alguna pregunta que hacer, algo que comentar. ¿No? Bien, continuamos entonces. Algunos conceptos clave y relevantes que destacar cuando hablamos de hermenéutica. Primero es algo que estamos estudiando ahora: teología. ¿Qué es la teología? Porque suena que las palabras se definen desde su raíz etimológica, sí, pero las palabras no solamente se definen desde su etimología, sino también desde su uso cotidiano. Y si yo primero digo que la etimología de la palabra teología es el estudio de Dios, estoy acertado. Pero la pregunta que envuelve esta definición: ¿qué es el estudio de Dios? ¿A qué nos referimos con Dios cuando hablamos de teología o de teos? Dios, ¿cierto? ¿Nos referimos a la inmensidad de Dios, a la eminente grandeza del Señor? Porque si nosotros creemos que podemos comprender todos los designios y toda la infinitud de Dios, estaríamos creyendo y pensando que nuestra mente finita es posible comprender todos los aspectos que envuelve la infinitud del Señor. Cuando nos referimos a estudiar a Dios, nos referimos específicamente a aquello que Dios nos entregó para poder estudiar, para poder conocer, que es su revelación. Por lo tanto, cuando hablamos de teología, es el estudio de Dios o de lo que Dios ha revelado. Por tanto, es el estudio de la persona, la obra y la palabra de Dios. En la Edad Media era conocida también como la madre de las ciencias. Es una reflexión sobre la fe. Todo eso envuelve el concepto de teología. Ahora, hay muchos apellidos para la teología: bíblica, teología sistemática, teología histórica, teología filosófica, teología pastoral, teología misional, etcétera, un sinnúmero, pero todos en primera y en última instancia son teologías, ¿ya? Teología, algunas que son más favorables que otras, pero va a depender del contexto, la cultura, el interés, el énfasis que se ponga, que es lo que es. Ya hay algunos que son muy amigos de la teología latinoamericana, hay otros que son muy amigos de la teología contemporánea, y algunos que son más amigos de la teología de la liberación. Y eso nos suena aparentemente liberador, pero en vez de serlo, es mucho más esclavizador que liberador. ¿Ya? Y estoy haciendo una reflexión tanto teológica como filosófica al afirmar esto, porque se afirma teológicamente conceptos
mucho más desde filosofías anticristianas que desde la fe bíblica, ¿ya? Por nombrar solamente algunos, ¿ya? Yo sé que hay un referente en el área de la educación fabuloso en Latinoamérica como lo es Paulo Freire. Y creo que Paulo Freire hace un aporte interesante a lo que es la alfabetización en Brasil y en Chile en tiempos difíciles, en la década del 60, 70, él influyó muchísimo en lo que es la alfabetización. Pero la liberación para Paulo Freire no tiene que ver con el rescate del Señor por los pecadores, ni la transformación del corazón, sino que envuelve solamente una liberación de índole política y de hecho social y económica. La liberación para ellos es mucho más humana que espiritual. Y sin lugar a dudas, que bueno es poder apoyar, aportar, ser de reflexión, de bendición, ¿no? Para las personas de nuestro contexto cultural, pero no hay ninguna liberación que se haga sin Cristo. No hay ninguna liberación que se pueda alcanzar sin el Espíritu Santo como el centro. Y cualquier cosa que aparente ser liberación sin el Señor de por medio, estamos equivocados. Y yo sé que esto envuelve muchas pasiones, tanto de distintas ramas de la filosofía, de la política, de la sociología, de la ciencia, etc. Mi análisis para usted, hermano, hoy es que la palabra de Dios es suficiente para tener respuestas frente a estas inquietudes. Y frente a eso debemos estudiar con pasión y fervor la palabra. Hermano Hugo. Discúlpeme, profesor. No solamente que tengo una idea yo referente a los distintos tipos de teología que usted hizo mención. Usted me corrige. Bueno, obviamente nosotros como exegeta también de la Biblia, yo pienso de que es correcto, por ejemplo, comenzar con la teología bíblica, obviamente todas las teologías son importantes, pero es un buen inicio, ¿no? Por ejemplo, en la introducción de la Biblia en sí, es una ayuda, un soporte. Sí, no me parece mal eso, pero debemos también considerar de que en los tipos de teología, me refiero a las primeras 5 en general, además los distintos apellidos que doy, no son opuestas. La sistemática y la bíblica, no es que la bíblica sea bíblica y la sistemática no sea bíblica, sino más bien está supeditado su énfasis. Cuando me refiero a la teología sistemática, me refiero a una clasificación de la teología en función de temas específicos, ¿ya? Por ejemplo, lo que busca la teología misma o la teontología es conocer los atributos, el ser de Dios, etc. Los prolegómenos que también se estudian. Cuando se refiere al estudio del hombre, antropología bíblica; cuando se refiere a la salvación, soterología; cuando se refiere al Espíritu Santo, neumatología; cuando se refiere a Cristo, la cristología; a los últimos tiempos, escatología. Todas esas logías son bíblicas. La diferencia de la teología bíblica como tal tiene que ver con la forma en que vamos a lidiar con el hilo conductor que envuelve y atraviesa toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y voy a mencionar solamente algunas ideas respecto de esto. Hilo conductor en alemán se le llama Mitte, y es un concepto muy utilizado en la teología bíblica, Mitte como un hilo conductor. La perspectiva reformada, el mito teológico por excelencia es la teología del pacto. Y teología del pacto como el pacto siendo lo que envuelve la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, en otras palabras, la relación o el compromiso que tiene Dios con su pueblo, de salvarlo, de traerlo a Él, de amarlo, de rescatarlo. Pero no es distinta de la sistemática. Por eso yo pienso que va a depender del énfasis que tenga el estudioso, si va a leer teología bíblica o teología sistemática. Yo voy a nombrar algunos. Walter Kaiser para mí es un autor muy renombrado, muy relevante en esto. ¿Ya? Hace una introducción del Antiguo Testamento, hacia una teología del Antiguo Testamento,
el énfasis del hermano Walter Kaiser está puesto en el concepto de la promesa. Ese es el mito teológico de Walter Kaiser, la promesa. Y no es que no sea el pacto, sino más bien la promesa como el concepto que envuelve y atraviesa el Antiguo Testamento y también el Nuevo. Hay otros como Graham Goldsworthy, siempre lo pronuncio mal, no se burlen de mi inglés. Graham Goldsworthy, que escribe un libro que se llama Evangelio y Reino. El mito teológico de ese hermano es el concepto del reino, que está envuelto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Son libros muy sencillos de leer, muy edificantes en este acercamiento a la teología, pero no eliminaría esta valoración y esta introducción a las sistemáticas. Y hay una sistemática bien interesante y bien resumida que voy siempre a sugerir, que son las sistemáticas de Louis Berkhof. Son las que yo más he utilizado en mi estudio de teología sistemática. Hay otras que se pueden mencionar, como Hodge, Wein-Gruden, ahora el propio John Frame, que está publicado en un libro bien corto, se llama Las Salvaciones del Señor, como una introducción a la teología sistemática. Muy bueno. Pero para esto, el sumario de doctrina cristiana de Louis Berkhof son 150 páginas, algo bien cortito, bien sucinto, pero bien clarificador. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto que mencionaba, hermano Hugo? Depende del énfasis que usted tenga. Si se va a ligar a la teología bíblica o la teología sistemática, no como siendo opuestos, porque ambas son bíblicas. La diferencia de la sistemática es que es mucho más clasificada. ¿Ya? Ese es el foco. Gracias, profesor. Bien, la palabra Biblia es lo que estudiamos todo este tiempo. Es la palabra de Dios, dada en el lenguaje de los hombres y también dentro de la historia. Esa es la definición de George Ladd, George Eldon Ladd, G.E. Ladd. No es una enciclopedia ambulante, no es un libro mágico, tiene el tema que es la historia de la redención y la gloria de Dios. Revelación, inspiración e iluminación como conceptos que son también importantes destacar. Lo que es la revelación es descubrir lo que está oculto, ¿no? Descorrer el velo para mostrar algo nuevo, que hasta allí había sido oculto en el pasado. Implica que Dios existe y que puede ser conocido y que se comunica. Hay dos tipos de revelación, la revelación general y la revelación especial. La revelación general es la creación y la especial son las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Y la inspiración, que es un soplo de Dios, literalmente significa soplar adentro. Es la preservación de la revelación de Dios en forma escrita. La Biblia es de autoría divina, el Espíritu Santo inspiró, preservó y canonizó la Escritura. Toda la Escritura, ¿cierto?, es inspirada por Dios. Esta expresión es soplada por Dios. Hay un texto muy importante que lo menciona Pedro en la segunda carta, el capítulo 1, versículos 19 al 21, y dice, comienzan, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra al lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y dice, y afirma el siguiente versículo, 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La confirmación de que la Escritura es la palabra de Dios entregada a hombres, pero inspiradas por el Espíritu Santo, viene a refrendar que lo que nosotros tenemos en nuestro poder hoy es la palabra de Dios. No solo que contenga, sino que es la palabra del Señor. Y la iluminación es el ministerio del Espíritu Santo que capacita a los creyentes para entender la palabra y aceptar la Biblia como verdad. Entonces, nosotros no oramos al Señor para que nos inspire, ni oramos al Señor para que nos revele, porque Él ya se reveló y ya inspiró a los hombres que escribieran su palabra. Nosotros debemos orar al Señor para que nos dé luz sobre lo que Él ya dijo, porque el Señor ya habló en su palabra. Lo que debemos hacer es que el Señor
a través de lo que dijo, hable hoy. ¿Ya? Como una publicidad, la Biblia, traducción Dios habla hoy, no es eso, sino más bien de que Dios sigue hablando hoy. Entonces el Espíritu Santo no es un sustituto del estudio bíblico, el Espíritu Santo hace que nuestro estudio bíblico sea efectivo. No es como que tengo que cerrar la Biblia para que Dios me diga lo que tengo que hacer. No, no, para que sepa usted lo que tiene que hacer, abra la Biblia. El Espíritu Santo va a auxiliar a aquellos que se dedican meticulosamente a profundizar en su verdad. Todo el que cierra la Biblia y espere oír la voz de Dios, en vano va a querer oír esa voz de Dios, porque Dios ya habló. ¿Ya? Cosmovisión. Esto es importante destacar ahora. Forma en que vemos a Dios, su palabra, el mundo y a nosotros mismos. Es la perspectiva histórica propia desde la cual leemos la realidad que nos circunda, que está condicionada por factores internos y externos como la cultura, la personalidad, etc. Por eso debemos reconocer que para ser intérprete de la Escritura también hay una cosmovisión que atraviesa esta forma de acercarnos a la Biblia. Nosotros no estamos ajenos a una realidad. Existe un contexto, existe una cultura, existe un mundo circundante y la forma en que se mira ese mundo circundante. ¿Ya? Eso por tanto es relevante mencionar como cosmovisión. Ahora, hay cosmovisiones antiteístas, hay cosmovisiones teístas, hay cosmovisiones cristianas, hay cosmovisiones reformadas, porque va a depender del enfoque que a mí me interprete cuál es la cosmovisión que yo voy a tener. Y el contexto, proceso de transportar el mensaje de la Escritura hasta nuestros días sin violentar o modificar su sentido original, pero propiciando ahora el mismo impacto que tuvo los oyentes primarios. Nuestro contexto histórico es totalmente distinto al contexto de la Biblia. No se trata de imponer un significado, como yo decía antes, oscurecer el mensaje a través de la eisegesis, sino que hay un diálogo ahora entre las fronteras histórico y contextuales. Es la idea de devolverle la frescura a la Biblia aquí y ahora. Lo que quiso decir Moisés en su tiempo, lo que quiso decir David, lo que quiso decir Isaías, que es también lo que nos dice para nosotros hoy, sin olvidar lo que dijo para su tiempo específicamente. Hermanos, yo sé que hasta aquí lo demás va a ser para la próxima semana. Quisiera saber si nuevamente hay alguna consulta, algo que mencionar. No quisiera que se vayan con dudas. Profesor, Vamos entonces a responder. Vamos por parte. No sé quién habla primero, hermano John. sí, Hermano bueno, John. más que nada, bueno, pues como decía el hermano Ezequiel, para mí también es nuevo este tema de la hermenéutica. Sí, bueno, la he escuchado siempre, obviamente, siempre se escuchan, entre comillas, pero más en profundidad yo no la he estudiado. También para mí todo esto de la hermenéutica es nuevo. Y yo creo que en lo personal, y puede que le pase a algunos, más que nada un comentario, que nos va a desafiar también, porque muchas cosas que por enseñanza tradicional tenemos como cultura cristiana nos va a desafiar a romper con esos esquemas que a veces nosotros consideramos que son buenos y que a lo mejor no eran tan buenos, que a lo mejor como obviamente los practicamos mal y gracias a la hermenéutica y como decía, no sé quién fue que dijo, el hermano Valentín parece, que lo podemos aplicar de inmediato. Entonces lo aprendemos, lo absorbemos y lo aplicamos de inmediato. Entonces es muy importante este tema de la hermenéutica y poder comprenderlo. Y tanto nombre igual que medio raro, pero él va a poner empeño. Gracias, profesor. Excelente, amén. Gracias, hermano John. Hermano Claudio, también había pedido la palabra. Qué gusto verte, Sí, hermano Claudio. bueno, agradecer primeramente por la clase, bien claro todo. Igual muy contento de poder participar y aprender de la hermenéutica. Y pastor, tengo dos preguntas en realidad, bien cortitas. Siempre he tenido la duda si la teología propia es la misma que la teología natural. Tenía esa duda.
Mira, hermano, por lo general se refiere a la teología propia, también como el nombre de teontología. Ya teología natural como sinónimo de propia no lo recuerdo en este minuto. Tendría que revisarlo. ¿Ya? Y la segunda pregunta, hermano. Sí, la segunda, por ejemplo, pasajes como el de Josué, me parece que es el 1:8, donde dice, no temas, yo soy tu Dios, estaré contigo. 1:9. 1:9, sí. Ese pasaje, bueno, o sea, cuando uno ve el contexto, Dios le está hablando a Josué, pero ¿se puede aplicar a nosotros? O sea, que nosotros digamos, Dios me está hablando a mí también, que no tema, que va a estar conmigo. Esa era mi segunda duda. Sí, claramente. Gracias, hermano Claudio. Sí, hermano Claudio. Eh, Siempre y cuando se entienda el contexto literario e histórico, siempre y cuando se observe con detalle a qué se refiere esa expresión que utiliza el Señor, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cierto? Así lo menciona. Si se pasa por alto lo que dicen los versículos precedentes, sin hacerse una idea del contexto en que se dan estas palabras, primero debo preguntarme, ¿quién dijo eso? ¿Y cómo puedo saber quién lo dijo si solamente leo el versículo 9? ¿Quién es el autor, el redactor de las palabras? Sabemos que el libro es de Josué, pero ¿quién es el que escribe esas palabras? Segundo, ¿qué palabras utiliza el autor? ¿Ya se refiere a Dios o se refiere a Jehová? Tercero, el foco está puesto en el esfuerzo, el ser valiente o en entender que el Señor va a estar contigo donde quiera que vayas. Si el foco está puesto en la valentía y en la fortaleza antes que en el sometimiento al Señor, puede causar una mala aplicación. O sea, no es solamente dele, vamos para adelante, vamos que se puede. No, el autor no dice eso. El autor dice primero que la palabra del Señor debe ser tu sustento. Por eso es importante leer el versículo 8. Si lee el 9 sin el 8, estamos equivocados. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para guardarlo y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en virtud de eso, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, si yo considero que el versículo 9, ¿cuál pan de vida lo saco, cierto? El Señor quiere hoy día que sea valiente, que le eche para adelante, que echarle ganas porque debo ser esforzado. Sí, claramente que es la palabra del Señor lo dice así, pero debo entender cuál es el fundamento y el sustento por el cual le echo ganas y soy valiente y esforzado. Ya no son tips, ¿cómo se llama esto? Emocionales, ¿no? O sentimentales, no es un coaching, esto, ¿no? Sino más bien la escritura es aquello en lo que debo meditar. Yo sé que puedo irme en una idea mucho más profunda en esto. Yo sé que estamos en un curso de hermenéutica y no de Antiguo Testamento, pero no quiero pasar la oportunidad, como mencionaba el hermano Claudio recién en su pregunta. La palabra del Señor, también del Antiguo Testamento conocido como la ley, atraviesa como hilo conductor la teología bíblica del Antiguo Testamento. Y específicamente me refiero a la ley con las tres partes de la clasificación de la Biblia hebrea. Son tres. En el anagrama se conoce como Tanaj, Torá, Neviim y Ketuvim, que son palabras hebreas, ley, profetas y escritos. La ley de Moisés es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Pese a que Génesis es la historia de los orígenes y la del pueblo de Israel, el foco está puesto no solamente en lo normativo o lo jurídico, sino en la instrucción, que es la palabra del Señor. No solamente haga esto o no haga lo otro, como creyendo que ley es igual a normativa. En la expresión Torah puede significar ambas cosas, ley como norma o como instrucción desde un punto de vista didáctico o pedagógico, ¿ya?
Y eso está presente en el en el primer capítulo de la clasificación de los profetas, que es Josué, y en el primer capítulo de la clasificación de los escritos, que son los salmos. Y no es casual. Fíjense ustedes que Josué diga ahí que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es decir, el fundamento del trabajo de los profetas está puesto en la ley del Señor, que también se le llama la ley de Moisés, pero la ley de Jehová. Y finalmente, en el Salmo 1, el primer capítulo que alude a los escritos de la clasificación de la Biblia hebrea. Y lo menciona, ¿no? Después de que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice el versículo 3, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Ya? Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿En qué? En la ley del Señor. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. ¿Ya? Entonces, sí, por eso para envolver lo que él estaba respondiendo recién. Josué 1.9 leído sin contexto es pretexto y puede ser mal entendido. Y hay una idea que van a aprender los que introducen a la hermenéutica hoy. Cualquier idea, cualquier interpretación, ¿no? De un texto sin haber entendido su contexto, tanto literario como histórico, es un pretexto. Acuérdense, cualquier interpretación de un texto sin ver su contexto es un pretexto. ¿Ya? Bien, hermano Claudio, esa es mi respuesta para su pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Hermano Rodrigo. Hola, profesor, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien, hermano, gusto verte. Buenas noches para usted, para los compañeros. Estoy bien contento y me llama la atención que se mencione que todo este conocimiento que hoy día está al alcance de la iglesia de Cristo, digamos, el fin de aprender es para obedecer y ponerlo en práctica, como han dicho algunos. Y cuando nosotros en nuestra iglesia de repente vemos estas malas interpretaciones o vemos la foto ahí de algún joven en el gimnasio con Filipenses 4:13, podamos nosotros aplicar la palabra del Señor amándole y corrigiendo con amor, con paciencia, sabiendo que estos conocimientos que hoy día vamos a adquirir, con lo que algunas cosas que Dios nos ha podido permitir aprender, en un momento no los teníamos. No los teníamos y hoy día el Señor nos ha bendecido. Para mí es una bendición poder interpretar esto y quiero ser un medio, un canal para que muchos más se den cuenta de los errores que a veces arrastramos por años en interpretaciones, pero no por eso dejando a nuestros ancianos de la iglesia o a los más nuevos. Me recuerdo, a modo de comentario, escuchar a dos pastores ancianos, viejitos del sur, hablando porque le habían hecho una capacitación a un conjunto de pastores de homilética y hermenéutica. Entonces, y esto fue real, y le dice que qué le pareció la homilética y la hermenéutica, y el otro pastor le dijo, no sé, le dijo, yo tengo diabetes, le había dicho. Entonces, tenemos que nosotros, por ejemplo, bendecir nuestra iglesia desde una posición de la humildad y del amarlos, porque toda la palabra nosotros sabemos que Jesucristo la resumió en la ley y todo, en amar a nuestro Dios y también poder amar a nuestro prójimo. Así que podamos bendecir a nuestra iglesia con la correcta interpretación de la palabra del Señor. Así que quería comentarles eso. Gracias, mi hermano Rodrigo. Dios te bendiga mucho y también en su iglesia. Hermanos, ya para ir, hermano Daniel Osega, tiene la palabra, hermano. Hola, buenas noches. Muchas bendiciones a todos y también estoy muy contento por estar en este curso. Creo que a mí me fascina aprender. Creo que lo que más necesito es aprender. Lo que yo quería consultar, profe, la hermenéutica, puede ser burda lo que voy a preguntar, pero lo voy a hacer Pero igual porque pregunte, yo sin estoy problema. aprendiendo. No se preocupe. La hermenéutica
sirve para, por ejemplo, yo pensaba cuando yo estudiaba la Biblia, o empecé a estudiar la Biblia, pensaba que era leer la Biblia, tratar de entender lo que dice y exponerlo. Resulta que al embarcarse en este tema, ya tenemos que empezar no tan solo a leerla, sino que, por ejemplo, ver las controversias que hay, Ujú. ya sea la predestinación, la salvación se pierde, no se pierde, eh, y no basta con eso, sino que hoy día, más encima, no es que, ojo, que algunos escritos no están bien escritos o no están bien traducidos, o hay que tener cuidado con las Biblias, eh, porque hay algunas que le han quitado como 12 o 15 versículos de algunos libros. Entonces, yo digo, la hermenéutica a nosotros nos proporciona dar toda esta, todo este tema que dé respuesta a todo esto, que yo pensé que no existía, pero me doy cuenta que sí existe, ¿me entiendes? Que creo que yo principalmente, que creo que todas estas cosas no le hacen bien a la iglesia de Cristo, como decía mi hermano. Entonces, esa era mi pregunta, en base a la hermenéutica. No sé si... eh, Sí, eh, sí, por supuesto, hermano Daniel, muchas gracias por su pregunta y también lo que comenta, porque probablemente envuelve el interés de muchos de los que están aquí también hoy. Eh, ¿A qué Biblia le hago caso? Si dicen que le quitaron versículos y me dijeron que esto o que lo otro, se dice que, ¿no? Entonces, si bien es cierto, importante, hermanos, tener opinión, que la opinión sea, la bio siempre dice, sea informada. Cuando yo tenga mi opinión sustentada en la palabra de Dios. Entonces, para eso es importante distinguir el concepto de hermenéutica aplicado a la escritura y también a la historia de la interpretación. ¿Por qué se usan la interpretación alegórica? ¿Por qué se utiliza la interpretación histórica? En las razones del por qué se da todo esto, es importante también profundizarlo. Y todo esto no lo vamos a resolver en la primera lección, que es esta, sino más bien en el proceso. Y el libro del hermano Fee y Stuart lo va de alguna forma a responder también. Ahora, solamente para cerrar y volver la pregunta del hermano Daniel, ¿no? Las traducciones castellanas y las lenguas vernáculas son en última instancia interpretaciones. Por eso es necesario entender que la palabra de Dios es inspirada por el Señor, la palabra del Señor, pero eso no significa que las traducciones en lenguas comunes tengan errores. Y eso no decir que la Biblia tiene error. La Biblia no tiene errores. Yo soy un convencido de que la palabra de Dios es inerrante e infalible, pero la Biblia en el idioma original, la Biblia en el idioma en que se inspiró la palabra, porque si no, todas las traducciones estarían en igual condición cuando en realidad hay diferencias también. Solo un ejemplo, oiga, en realidad estos son ejemplos, que son aparentes problemas. El Salmo 8 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Bueno, la expresión que utiliza ángeles en el hebreo original es Elohim, cuya traducción también es Dios. ¿Y por qué entonces Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera y todo lo que siguen con la versión Valera, Reina Valera, que a mí me gusta mucho, traducen como ángeles, cuando en realidad no es eso lo que aparece ahí? Bueno, eso entre otras cosas lo vamos a resolver más adelante porque también vamos a hacer un acercamiento, no es una clase de hebreo y tampoco de griego, pero quisiera también que conozcamos esto también, ¿ya? Y de pronto también generar el interés de aprender lenguas bíblicas, ¿ya? El hebreo y el griego.
no es el foco de la clase hermenéutica, pero sí al menos introducir al hebreo y al griego. Hermano Ezequiel tiene la mano levantada. Sí, tengo una duda, no sé si va al caso, pero, o sea, bueno, no sé si es tonta la pregunta o no, pero la voy a hacer ya que usted está enseñando sobre el contexto de los versículos, ¿cierto? Eso es lo que enseña. Existen personas, teólogos, por ejemplo, que dicen que la Biblia ha descubierto cosas que con el tiempo la ciencia ha ido conformando. Por dar un ejemplo, por ejemplo, el doctor Armando Alducín, por ejemplo, dice que la interpretación de Isaías 40:22, que dice que Jehová está sentado en el círculo de la tierra, por ejemplo, Alducín dice que por ese versículo la Biblia dice que la tierra, por ejemplo, es redonda. ¿Esa interpretación es correcta o no? ¿O son interpretaciones, no sé, no sé, ¿es correcto esa interpretación o no? ¿Qué piensa usted de esos temas? Sí, pienso, hermanos, que independiente de que se puedan sacar interpretaciones de la escritura como del área de la ciencia, de la arte, de la filosofía, de la economía, la Biblia es un libro sagrado, un libro con énfasis teológico, con un lenguaje religioso, y que no es un libro científico, y que tampoco es un libro político, ¿ya? Entonces, este tema de la tierra redonda o de la tierra cuadrada, créame que se pueden utilizar textos para decir lo que la gente quiera decir. Y eso va a ocurrir, ¿ya? Pero yo quisiera ver lo que dice el hermano Alducín antes de, para poder tener una opinión, porque no he escuchado lo que dice el hermano Alducín al respecto. Me gustaría mencionarlo, pero no lo tengo. Bien, Profesor, hermano Claudio. si quisiera hacer la última pregunta, lo que pasa es que Sí, en el sí, por libro, supuesto. sí, en el libro de Gordon, ¿sí? Estaba leyendo y una parte como que un poco, no sé si me asustó, pero eh, o sea, igual como que me produjo un poco de ruido, que hablaba del Antiguo Testamento, de que lo que tenemos sería el texto masorético por un lado y el otro la Septuaginta. Entonces, no sé si habrá algún libro que nos pueda recomendar de repente para profundizar más en eso, Sí, porque, o sea, igual como parecía que había alguna diferencia de repente entre el texto masorético y la Septuaginta, y ahí da algunos ejemplos, entonces, como para estar más claro de repente, al menos con el Antiguo Testamento. sí. Se me vino para acá el chirín que despertó. Me disculpen un poquito que está batallando aquí conmigo. Ya, me refería entonces al texto masorético que mencionaba recién el hermano Claudio. El Antiguo Testamento tiene 4 fuentes de texto original bíblico. El primero es conocido como el texto proto-masorético, el segundo es conocido también como el Pentateuco samaritano, el tercero es conocido como iba a decir Targum, pero podría equivocarme con este, y finalmente es la Septuaginta. Digo, ¿cómo si la Septuaginta es griega? ¿Por qué es una fuente confiable para el Antiguo Testamento? Lo es, por una razón muy sencilla, es la Septuaginta la que cita Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento, y eso lo hace más que confiable. Eso no obsta que haya diferencias en algunas traducciones. ¿Ya? Ejemplo, que la Septuaginta diga una cosa, que la traducción griega del hebreo y que el texto masorético diga otra. El texto masorético es un documento posterior al texto protomasorético. Es un texto aparentemente un poquito contemporáneo con la Septuaginta, por tanto esas diferencias pueden darse y se van a dar, pero el porcentaje de diferencias entre ambos textos o documentos es muy ínfimo. Por tanto, eso de hacerlo poco confiable porque hay diferencias es incorrecto. Las Biblias hebreas y las griegas, algunas que tienen como el trabajo realizado por los eruditos, sobre todo el trabajo de los alemanes, muy significativo del último tiempo, se le conoce como el aparato crítico.
¿ya? O todo lo que envuelve el concepto de crítica textual. Son conceptos que vamos a empezar a familiarizar en este curso, ¿ya? Quisiera solamente introducir a esto. La crítica textual tiene que ver con el análisis de las variantes textuales que hay en textos específicos. Y tanto el griego como el hebreo tiene análisis de variantes textuales. Ejemplo, el texto X, en vez de decir niños, dice niño. De ese nivel. Pues. O, por ejemplo, Elohim con Elihim. Elohim Dios, Elihim ídolos. ¿Cuál de las dos es la que se utiliza? Y así sucesivamente yo podría dar un sinnúmero de ocasiones. Para eso tendría que tener yo acá una Biblia hebrea y revisar las variantes textuales que hay desde su aparato crítico y diferenciar uno del otro. Por lo general, hermano, las traducciones castellanas siempre se orientan por una versión que por otra. Y no me refiero a la versión castellana, me refiero a la versión original. Hay quienes traducen el Antiguo Testamento desde la Septuaginta. Yo prefiero traducirlo desde el texto masorético, que es el trabajo de los eruditos hebreos realizado entre el siglo IV y el siglo VIII después de Cristo, una compilación de textos que ya era el que se ocupaba desde siempre, ¿ya? Y a eso apoyarlo con las otras variantes textuales que hay. En el caso del Pentateuco, el que decía ya hace un ratito, el Pentateuco samaritano, y los demás, por el Targum, entre otros. ¿Qué libro nos puede ayudar con esto? Es que esto ya es más profundo, pero hay un libro, recuerdo muy poco el nombre, pero el autor me acuerdo muy claramente, se llama Horacio Simeon Joffre, y el libro se llama Introducción a la exégesis bíblica. A ver, déjeme decirle al tiro, ya que es una pregunta bien interesante. Aquí lo tengo. Metodología del Antiguo Testamento. Y es el libro que yo leí que especifica todo lo que le estoy diciendo ahora. Obviamente con mucho más detalle, muchas más cosas, pero es algo que se puede consultar para aquellos que estén interesados en el análisis de crítica textual. ¿Ya? Muy atingente su pregunta, hermano Claudio. Misma cosa pasa con el Nuevo Testamento, pero cada día tiene su afán, y el módulo 3 y el módulo 4 de este curso va a atender de manera bien sucinta lo que es texto de Antiguo y texto de Nuevo, en esta primera parte introductoria. Gracias, mis hermanos. Ya, habrán más preguntas que van a hacer en el chat. Estoy esperando, bueno, más que en el chat, en el curso ustedes la van a ir haciendo. Voy a estar dispuesto a responder. A veces sí me demoro un poquito por la responsabilidad del día. A la noche voy a llegar a contestar, o el día siguiente voy a esperar que no pase mucho tiempo en responder también sus preguntas que tengan sobre la materia. Hermanos, y dispuestos también para acompañarme en este tiempo. Una bendición para mí. De verdad que es una tremenda bendición volver a encontrarles o conocer a quienes por primera vez están en un curso conmigo. Muy, muy bendecido estoy por eso. Voy a invitarles a que tengamos un tiempo de oración. Pidámosle al Señor que nos bendiga, que nos dé, que nos ayude en este curso, no solamente para responder a los requerimientos de la materia, sino para aprender. Para que podamos aprender y para que podamos poner en práctica, como ya hemos aprendido aquí, lo que conocemos, lo que sabemos. Voy a pedir, hermano Valentín, si nos puedes, por favor, dirigir una oración para culminar este tiempo de estudio, por favor, hermano. Amén. Querido Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno con nosotros y has provisto de este tiempo para que podamos aprender. Señor, cada vez más tenemos que aprender, Señor, de tu palabra. Siempre tenemos que aprender porque tu palabra es eterna. Es una fuente, Señor, de sabiduría que no tiene fondo, Señor. Es algo que podemos siempre admirar, Señor, apreciar, y también debemos practicar. Ayúdanos también llevar a la práctica lo que vamos a ir aprendiendo durante las clases. Bendice a mis hermanos que participaron en esta clase, los que no pudieron estar, que lo puedan hacer durante la próxima semana. Ayúdanos a poder estar concentrados, a poder estar deseosos de ti también en el estudio de las escrituras. Bendice a nuestro profesor y ayúdanos a ser agradecidos cada día, y sobre todo por habernos salvado, Señor, es lo más importante. Gracias te damos por este tiempo. Pedimos tu bendición y un buen descanso, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Ha sido una bendición participar con ustedes de esta clase. Que tengan una buena noche. Que el Señor les renueve la fuerza en el descanso. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo lunes a esta misma hora. Que estén bien. Gracias, profesor. Gracias, Buenas bendiciones. noches. Bendiciones a todos. Chao a todos. Gracias, bendiciones. Nos vemos. Bendiciones. Gracias. Chao.